A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al expositor del día de hoy. El docente que impartirá la sesión es Paul González, psicólogo y psicoterapeuta, entrenador, conferencista, tallerista, autor y asesor en salud mental y bienestar a través del modelo llamado CREAT. Doctorado en salud mental con entrenamiento en hipnosis clínica y terapia breve enfocada en soluciones. Maestría en educación. Actualmente realiza investigación orientada a las políticas, planes y programas para la prevención y promoción e intervención comunitaria y gestión de la salud mental y bienestar, dando talleres y entrenando a personas a utilizar el modelo CREAT para crear y mantener proyectos enfocados en el bienestar individual y comunitario. Le damos el paso a Paul para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Johnny. Buenas noches, buenas tardes, buenos días para la hora en la que nos estén viendo. La mayoría, pues también estuve viendo que son de México, entonces aquí ya es la noche, ¿verdad? Pero de todos modos queda la grabación y para las personas que nos vean en la grabación, pues saludos a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos. Y pues yo me siento muy contento, me siento muy honrado, agradecido por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas acerca de mi trabajo, sí, lo que me apasiona, lo que me gusta hacer. Y sin hacer más tiempo, vamos a aprovechar lo más que se pueda. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Sí, sí se ve bien, Johnny. Sí, todo bien, todo en orden. ¿Igual? ¿No se ha movido? No. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, entonces, pues ya con la presentación, saben ustedes que el día de hoy vamos a hablar un poquito del mindfulness y de la hipnosis. Y cómo estos dos, pues, disciplinas que algunas veces las llamamos técnicas, ¿sí? O herramientas. Entonces, pues, ¿por qué es importante eso? De eso vamos a hablar el día de hoy. Porque, pues, se utilizan en el proceso psicoterapéutico y muchas personas en mis entrenamientos me llegan a preguntar si son lo mismo. Y en el área en la que yo trabajo, pues se suele dar en muchas ocasiones. Tengo un centro de formación en donde mi esposa y yo damos clases para la comunidad y dentro de esas clases se encuentra el yoga, por ejemplo. Y en el yoga, pues se hacen algunos ejercicios de respiración, algunos ejercicios de meditación y dentro de ellos se encuentra el mindfulness. Y también en mi práctica privada como psicoterapeuta, como asesor en algunas compañías, en algunas empresas y en algunas escuelas, también he llegado a utilizar el mindfulness y también la hipnosis. Entonces, es algo que a muchas personas les llama mucho la atención. Existen muchos mitos, existen muchas dudas y también malos entendidos. Entonces, uno de los objetivos del día de hoy será dar un poquito de claridad, un poquito de orden a las ideas y compartirles un poco de lo que yo he aprendido, de lo que he investigado y de lo que yo practico en mi práctica diaria. Y pues esta información proviene de algunos de mis maestros, de algunos mentores. Y pues bueno, la agenda del día de hoy, rápidamente voy a darles una pequeña introducción del por qué hacer este curso que, pues bueno, ya les comentaron, es el curso enfocado al estrés, ¿verdad? Al manejo del estrés con adultos, que es un fenómeno que es pues muy recurrente, llamémoslo así. No hay persona que esté libre
de tener episodios de estrés o de estar pasando momentos de estrés. Entonces, pues el objetivo principal va a ser invitarlos a ese curso y el día de hoy va a ser una pequeña muestra de lo que veremos en ese curso, hablando acerca del mindfulness y de la hipnosis, algunos conceptos generales que nos pueden ser útiles en el contexto clínico. Sobre todo, quiero entender que la mayoría de ustedes son profesionales de la salud mental. Entonces, les voy a comentar algunas ideas, a darles algunas referencias, algunos conceptos clave que espero que les sean útiles en su práctica profesional y en su vida también, ¿por qué no? Vamos a ver un poquito las similitudes y las diferencias que existen entre ambas disciplinas. ¿Y por qué llamarlas disciplinas y no tanto como herramientas o técnicas? ¿O en qué momentos sí y en qué momentos no? ¿Verdad? Y al final, algunas preguntas que ustedes hagan el favor de hacer para poder enriquecer esta experiencia de aprendizaje que en realidad todos aprendemos. Entonces, la parte de las preguntas es muy importante porque tanto les sirve a ustedes como para mí también y para hacer la experiencia más enriquecedora. Entonces, no se guarden sus preguntas, anótenlas y al final las comentan, por favor. Muy bien, entonces, a manera de introducción, me gustaría comentarles que yo mismo llegué a tener también algunos prejuicios acerca del mindfulness, de la meditación, de la hipnosis, del budismo incluso. Y es algo que yo me encuentro diariamente. Por ejemplo, en la zona en donde yo trabajo, pues es una zona muy religiosa, es la zona de los Altos de Jalisco. Y aquí es muy arraigado el catolicismo. Entonces, ese es uno de los obstáculos que yo me encuentro, por ejemplo, a la hora de que las personas no sienten tanta confianza a la hora de practicar estos ejercicios de los que les vamos a estar hablando, porque sienten que están haciendo cuestiones religiosas, ¿sí? Que van en contra de su religión, de lo que ellos profesan. Entonces, sí tiene el mindfulness algunos elementos espirituales o religiosos que también es importante considerar a la hora de quererlo integrar en nuestras prácticas clínicas. Está de moda el uso del mindfulness desde diferentes enfoques porque se ha comprobado su eficacia que tiene, sobre todo en algunas situaciones, ¿verdad? Que todos llegamos a experimentar en nuestros consultorios, que las personas están experimentando estrés en su vida personal, en su vida profesional, en su vida social, en su vida de pareja, familia, en lo financiero, en el significado de vida, etcétera. Y todo esto va generando que las personas pues tengamos más estrés, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, pues las exigencias diarias, el simple hecho de tener que ir a trabajar, de tomar el transporte, de salir a la vialidad, compartir el espacio con otras personas, pues esto genera estrés. Es algo de lo que hablaremos en el curso y pues el día de hoy nada más comentarles que se ha documentado, se ha investigado los efectos que tienen para la reducción del estrés, tanto el mindfulness como la hipnosis. También existe investigación acerca de su utilidad para el manejo de dolor y su uso en contextos hospitalarios, ¿sí? En cuidados paliativos, por ejemplo. Incluso también yo lo he utilizado en ambientes deportivos con equipos, grupos de alto rendimiento. También para el manejo de la ansiedad y otras dificultades que también se han estado investigando para conocer cuáles son los efectos que tienen, sobre todo efectos benéficos, terapéuticos, ¿verdad? Y algo que vamos a mencionar el día de hoy, que voy a mencionarles,
es no solamente el mindfulness, sino entenderlo como una meditación guiada. Porque hay meditaciones que se pueden hacer de manera individual. Sin embargo, en un contexto clínico, en un contexto psicoterapéutico, estaremos refiriéndonos entonces a un proceso guiado que está caracterizado por una relación interpersonal entre el terapeuta o la persona que está aplicando la meditación y el que está meditando, en este caso sería el consultante o el paciente. Y también la hipnosis la entenderemos como hipnosis clínica, no nada más como hipnosis en general, sino porque estaremos viendo que la hipnosis no es una técnica como tal, no es una corriente de pensamiento como tal, ni filosófica, sino que tiene que ver con un estado de conciencia en donde el ser humano está más receptivo a la sugestión y tiene un enfoque de su atención que disminuye los estímulos del exterior y puede hacer un proceso de introspección. Pero bueno, ya lo estaremos mencionando en un momento. Y este proceso de introspección, pues, tiene el objetivo también de ser terapéutico, ¿sí? A diferencia de en otros contextos que se puede llegar a utilizar también la hipnosis con otros fines. Entonces, esos serían los nombres con los que estaríamos definiendo a estos dos, pues podríamos decir como técnicas o herramientas en el proceso terapéutico. Sin embargo, a mí lo que más me interesa en esta presentación es esta pregunta. ¿Existen elementos o existe una estructura dentro del mindfulness y de la hipnosis que pueden ser amplificados y utilizados en contextos clínicos? Pues de cierta manera yo ya se los he estado planteando como la hipótesis, ¿verdad? Y estoy diciendo que sí. Sin embargo, el día de hoy les voy a mostrar cuáles son esos elementos que pueden separarse de lo espiritual, de los prejuicios que pudiéramos tener todos y trasladarlos a un ambiente clínico enfocado al bienestar, enfocado al cambio, a la transformación del ser y de su conciencia, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Bueno, también me gustaría que escribieran en el chat si alguno de ustedes tiene alguna experiencia o ya ha trabajado o ha tenido entrenamiento, formación con alguno de los dos, ya sea con el mindfulness o con la hipnosis. Sí, me gustaría que lo comentaran nada más para tener alguna retroalimentación de su parte. Entonces, bueno, si vamos a comenzar a hablar del mindfulness, pues tendremos que referirnos a la meditación, porque de ahí es de donde proviene, de la filosofía o de la religión hinduista o budista, ¿sí? Nos habla Jack Kornfield acerca de que una buena práctica de meditación es aquella que desarrolla la conciencia sobre nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro corazón. Y en un proceso psicoterapéutico será esencial la relación, el vínculo, la alianza terapéutica para poder despertar y poder evocar estas sensaciones, estos pensamientos, estos estados en nuestro consultante. Y pues bueno, también en la meditación lo que se hace es trabajar a través de lo que hace el cuerpo, lo que dice la palabra y de lo que se enfoca la mente, que son elementos esenciales con los cuales estamos trabajando. Trabajando con esa presuposición de que existe conexión entre el cuerpo, la mente, también, ¿por qué no?, el espíritu. Y cómo esto se ve reflejado también a través del lenguaje y las cosas en las cuales nos enfocamos.
Entonces, bueno, si estamos hablando de un proceso psicoterapéutico, ¿cuáles son entonces los factores que influyen para que una psicoterapia tenga algún beneficio o que nuestro consultante pueda percibir ese beneficio? Y de manera general yo podría decirles que son 3 factores, y estos factores dependen tanto del consultante como del terapeuta, ¿sí? Va a depender de sus creencias, de sus valores, de sus principios, de su personalidad. También va a depender del lugar en donde vive, de su cultura, ¿sí? Sin embargo, me gustaría que nos enfocáramos en los factores interpersonales, como les he mencionado, porque es esta alianza la que se genera dentro del consultorio, la que va a ser un factor determinante en los resultados. Por ejemplo, en la confianza, en la apertura y la disponibilidad que tenga el consultante hacia lo que el terapeuta le propone. Entonces, la parte de la conexión y de la colaboración es muy importante para lo que les voy a mencionar a continuación, ya que existen diferentes metodologías para trabajar, por ejemplo, con la hipnosis también. Puede haber un método que sea más tradicional, enfocado en la sugestión y en la autoridad. Y también existe otro modelo más permisivo, más naturalista. Entonces, dependerá mucho también del estilo, de las intenciones que tenga el terapeuta, las que van a determinar hacer ese proceso de transformación. Entonces, el mindfulness, pues, ¿qué es? Si alguno de ustedes ya ha tenido experiencia o ya ha visto algunos videos, ha leído algún libro o incluso lo practica, pues a alguna de estas definiciones les serán muy conocidas. Son definiciones muy generales. Sin embargo, son muy útiles para poder determinar qué es el mindfulness, porque en español lo llegamos a traducir como atención plena, conciencia plena, y pues no llegamos a definir muy claramente qué es. Y es uno de mis objetivos el día de hoy, poder llegar a determinar y a definir qué sí es y qué no es mindfulness, qué sí es hipnosis y qué no es hipnosis. Entonces, tenemos estas definiciones, nos dice que el mindfulness es un sistema de pensamiento. Desde ahí es algo que nos plantea una dificultad tanto para la investigación científica como para la puesta en práctica en un contexto clínico, ya que está cargado de muchos conceptos, incluso podríamos considerarlos morales, éticos, estéticos, que están detrás de la filosofía del mindfulness. Entonces, sí es bien importante considerarlo porque algunos maestros budistas mencionan que incluso puede llegar a ser un cierto daño que se practique el mindfulness de manera aislada, como se llega a practicar en algunas, o se llega a promover en algunas prácticas. ¿Por qué? Porque ellos mencionan que el mindfulness es parte de un todo, de un sistema, y que solamente nos enfoquemos en una parte de él, pues le está quitando mucho de sus alcances terapéuticos o transformadores que puede llegar a tener, liberadores, ¿no? Como se menciona en la literatura. Entonces también es un vehículo para la autoexploración. También los escritos budistas hablan de que a través de la meditación se puede hacer una introspección, conocernos más, pero no nada más llegar al autoconocimiento, sino también que puede llegar a ser un camino hacia la iluminación
y también ser una forma de vida, a convertirse en la manera en la que vivimos todos los días y en la manera en la que afrontamos las dificultades y las situaciones que se presentan en el día a día. ¿Sí? Entonces, algo que se ha visto en las investigaciones que tiene efectos positivos, el mindfulness después de una constante repetición, es la regulación emocional. ¿Cómo es que las personas pueden llegar a desarrollar mayor regulación emocional y estrategias de afrontamiento ante las situaciones difíciles o cuando las situaciones no suceden como nosotros quisiéramos? Entonces nuestra reacción incluso llega a ser distinta y se puede llegar a ver cambios a nivel estructural y anatómico a nivel cerebral. Pero bueno, para no entrar en más detalles, eso lo haremos en el curso. Otra definición del mindfulness es tener conciencia plena y ser consciente. Que esto también va de la mano con algunos de los principios de la terapia Gestalt y de muchos colegas terapeutas que hablan de vivir en el presente. Pero ¿qué implica eso? Sí, porque pues vivir en el presente es algo muy ambiguo y que cualquier persona lo puede interpretar a su conveniencia. ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer lo que está detrás de este tipo de frases, por ejemplo, el tener conciencia plena, de vivir en el presente, porque se puede llegar a malinterpretar y las personas en lugar de beneficiarse y alcanzar un camino hacia la iluminación, pueden justificar su perdición y su decadencia con una frase como esa, es que debemos de vivir el presente, ¿no? Entonces, es bien importante que también conozcamos lo que está detrás, ¿sí? Y no nada más aplicar solamente una parte de un sistema. Y bueno, no necesariamente tenemos que volvernos budistas, ¿verdad? Sino que sí es importante que conozcamos qué es lo que está detrás de lo que estamos utilizando para que sepamos hacia dónde queremos ir, ¿sí? Y no nada más lo apliquemos de una manera subjetiva. Ok, entonces es prestar atención intencionalmente al momento presente sin dejarnos llevar por los juicios. Es una manera simple de cultivar lo que algunos han considerado, han definido como la integración de la conciencia. ¿Sí? Pero pues, ¿qué es integrar la conciencia, verdad? Suena algo, pues muy bonito, pero también requiere de mucho trabajo, de mucha paciencia. Y que en realidad, pues es algo que es muy difícil de alcanzarlo. Aquel que diga que pues no tiene problemas en su vida, que no experimenta emociones displacenteras, pues es un iluminado, ¿verdad? Pero para aquellos que somos simples mortales, que tenemos dificultades mundanas y cotidianas, pues a veces nos resulta difícil aplicar esto que parece tan fácil, pero no es tan sencillo. Entonces, la técnica o el enfoque nos dice que es que debemos de prestar más atención a lo que nuestra mente se enfoca, ¿sí? Porque es uno de los obstáculos según el budismo, ¿verdad? Las cosas que nos distraen, nuestros pensamientos, nuestros deseos, y son las cosas que constantemente nos mantienen distraídos y también nos mantienen luchando porque las cosas sean como nosotros queremos que sean. Entonces también ahí entra el siguiente elemento, que es tener o desarrollar más aceptación. Y esto se va a notar en cómo es que las personas desarrollamos esta habilidad para observar lo que sucede sin juzgar, con más aceptación y enfocándonos de manera intencionada. ¿En qué? Pues especialmente si hablamos de un proceso psicoterapéutico, sería a los propios pensamientos. A esos pensamientos que muchas veces son nuestro peor enemigo. Y bueno, el budismo nos habla también, ¿por qué lo voy a mencionar? Nada más para, pues, para aquellos que no lo conozcan.
pues tiene muchos principios, es una filosofía muy, muy interesante. Yo no soy budista, sí, desde ahorita lo quiero dejar claro. Sin embargo, he tomado varios cursos, mi esposa está certificada como maestra de yoga y me gustan muchos elementos, muchos principios de esta teoría. Pues no es una teoría, es una disciplina, es una filosofía, ¿verdad? No quiero ser o minimizar lo que es. Sin embargo, ¿cómo poder trasladarlo al ambiente clínico separando lo espiritual, separando lo que es de la religión y lo que no es la religión? Y lo que nos puede ayudar en el ámbito clínico, lo que le puede ayudar a un consultante, a un paciente, a una persona, a un grupo de personas, a una comunidad, a una empresa incluso. Entonces, estas teorías nos hablan de que existen venenos en nuestra alma y estos 3 venenos nos causan aflicciones, ¿sí? Dentro de esta filosofía, los kleshas, que son las emociones, son 3 principales, de las cuales se derivan otras 20 y luego otras son secundarias y terciarias, hasta llegar a ser, no sé, más de 80,000 emociones, ¿no? Desde esta postura. Entonces, por eso les digo que es algo muy amplio, que tratar de resumirlo en 1 hora, en media hora, en un curso, pues también es muy difícil, ¿sí? Sin embargo, traté de elegir algunos elementos que creo que son muy importantes a considerar cuando estamos hablando de la psicoterapia, de nuestra práctica y de tratar de acompañar a las personas en estos procesos de transformación. Entonces, bueno, también se ha puesto de moda hablar de algunos de ellos, por ejemplo, hablar del apego, ¿no? De los estilos de apego, pero bueno, esto es parte el budismo y nos habla que el apego tiene que ver con la codicia, con la avaricia, con aferrarnos a las cosas, con querer que las cosas sean nuestras, ¿sí? Con el ego. Y esto también genera los celos en las relaciones y también genera estar siempre a la defensiva porque creemos que los demás nos van a quitar lo que tenemos o lo que nos pertenece. Entonces, la manera por así decirlo, de tener el antídoto a esto, pues es aceptar que todo cambia, que nada es estable y que nada es permanente, ¿sí? Pero todos estos principios forman parte de la filosofía y va a ser muy difícil que tratemos de hablar de estos temas o de educar a nuestro consultante o a un grupo o una empresa con estos temas, ¿no? Entonces necesitamos ver la manera de poder trasladar estos conceptos a ejercicios, a prácticas que sean más útiles en el contexto ya real. Porque como conocimiento, como teoría está muy padre, pero ¿cómo poderlo llevar a las personas que no están en este mismo canal, que no tienen el mismo chip, ¿verdad? Entonces, poder llegar a hablarles del ego, de la codicia, del apego, a ellos les puede parecer que estamos hablando de cuestiones morales, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo que queremos, por ejemplo, es promover un estilo de vida saludable, pues ellos pueden pensar que estamos promoviéndoles un estilo de vida basado en una religión. Entonces, también, pues es importante que tengamos cuidado en eso. Entonces, también el rechazo sucede cuando las personas tenemos una cierta aversión, un cierto miedo y un disgusto o insatisfacción por cosas que no podemos cambiar. Como cuando nos queremos también que ciertas cosas que hay en nuestra vida no quisiéramos que estuvieran ahí o que sucedieran. Algo muy sencillo como el tráfico, ¿no? Por ejemplo, automáticamente surge en nuestra mente el rechazo porque no quisiéramos que estuviera el tráfico y nos surge en nuestra mente el miedo a llegar tarde, qué pasó y qué tal si sucede algo. O empieza la agresión y empiezo a pitar y empiezo a maltratar y empiezo a manejar de manera más imprudente. Pero bueno,
Eso sucede porque son cosas que no podemos cambiar y nosotros estamos peleando constantemente porque queremos que las cosas sean diferentes a como son. Y pues eso no lo podemos cambiar, que las cosas son como son. Y bueno, también el otro veneno es la ignorancia. Entonces, al hablar también de ignorancia, la gente se ofende, porque parece que le estás diciendo a la gente que es ignorante, y la gente cuando le dicen que es ignorante, lo relaciona con ser tonto, ser incapaz. Entonces, pues son elementos de la filosofía que pueden ser también obstáculos, ¿verdad? A la hora de tratar de aplicarlos y de llevarlos a la práctica clínica. ¿Por qué? Porque pues la ignorancia de las leyes universales. ¿Cuáles son las leyes universales? Pues según esta postura son las leyes de Buda. ¿Sí? Entonces tendríamos que seguir el camino, ¿verdad? Entonces eso es bien importante porque también los budistas dicen sí, porque si tú haces meditación sin considerar las leyes que te da esa sabiduría, pues no estás haciendo el trabajo completo. Solamente estás atendiendo una parte. ¿Sí? Entonces, pues bueno, aquí está una frase. Aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Porque a final de cuentas, esa es ignorancia. Que cuando cometemos un acto tratando de hacer daño al otro, en realidad nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Cuando nos enojamos, insultamos, agredimos, pues eso también nos hace daño a nosotros mismos, a nuestro espíritu, a nuestro ser, ¿verdad? Pero también biológicamente porque nos estamos tomando un veneno, ¿verdad? Cada vez que nos enojamos y cada vez que nos estresamos, nos estamos nosotros generando un cóctel de químicos que nos están generando un desorden, un desequilibrio en nuestro organismo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos obstáculos? Les decía, para alcanzar la iluminación, la liberación, pues es el deseo principalmente, cómo poder liberarnos del deseo. ¿Sí? De cuáles son nuestras intenciones cuando hacemos algo, incluso cuando queremos ayudar, porque queremos vernos como muy inteligentes, como que sabemos más que la otra persona. Y a veces, pues esa es una limitación también para el terapeuta. Su pensamiento, el querer racionalizar todo, el querer interpretar todo, el querer siempre tener la razón, enseñarle al otro lo que no sabe, no tener humildad, de cierta manera. ¿Sí? Entonces, estas son cosas que nos distraen del verdadero ser que estamos acompañando y del verdadero ser que somos nosotros y de la conexión que tenemos con el universo. Y bueno, ¿esto qué es lo que genera? Pues aflicciones. Y las aflicciones, pues es, como les decía, son las parte del veneno, ¿no? Lo que nos hace sentir insatisfechos y no disfrutar y no ser libres. Pero bueno, todos esos son algunos de los elementos que forman parte de esa filosofía que está detrás del mindfulness. El mindfulness proviene sobre todo de un libro, de un escrito sagrado, que es el Sati. Ay, la verdad, no soy muy bueno para pronunciar los nombres, pero es el Satipatthana Sutta, algo así. Sí, y es un libro sagrado en donde hace referencia al mindfulness, a la conciencia plena, a la atención plena, y cuáles son sus bases, en qué se debe de enfocar, ¿sí? Y bueno, existen dentro de la meditación tibetana dos tipos de meditación, que es el samatha y el vipassana. Y el mindfulness es parte del shamatha, algo así. Y es la que se considera como la meditación unipuntual, porque nuestro enfoque solamente está en un solo objeto, en una sola cosa. Los objetivos o las metas de este tipo de meditación es la tranquilidad y la concentración. En cambio, hay otra meditación que es la meditación analítica,
porque trata de encontrar también sabiduría, de reflexionar acerca de algunas verdades, ¿sí? De algunas leyes universales. Y pues estas leyes universales son las leyes de Buda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede llegar a ser la meditación completa sin enfocarse en Buda, ¿verdad? En las enseñanzas y en las leyes universales de Buda? Pues es muy difícil desde esta postura. ¿Por qué? Porque nos dice que la meditación en realidad es el satipatthana, que es la mezcla de ambas. Tanto la meditación unipuntual, que es la del mindfulness, como el vipassana, que es la meditación analítica y la que te lleva a la sabiduría, a la liberación. ¿Sí? Para poder hacer meditación más avanzada, que es meditación analítica de estas leyes universales, es necesario primero haber aprendido a hacer shamatha. ¿Por qué? Porque es lo que va a ayudar a que tu mente se calme, ¿sí? A lograr una conciencia que calma la mente. Y eso es muy difícil para los que no estamos acostumbrados a eso. Es como cuando no vamos al gimnasio, no hacemos ejercicio nunca y nos ponen a hacer ejercicio de repente, pues nos cansa, se nos hace aburrido, pesado, cansado. Y así sucede también a veces con la meditación. Porque como no tenemos la práctica, se nos hace pesado. Entonces, ¿cómo puede ser una meditación en donde mezclemos ambas? Poder lograr esta conciencia que calma la mente. Pues, por ejemplo, puede ser una meditación que se enfoca en el cuerpo, una meditación que se enfoca en los sentimientos, en la mente, en los pensamientos, y también relacionarlos y analizarlos basados en las enseñanzas de Buda. ¿Sí? Entonces, esto también nos plantea que debe de existir un maestro o alguien que te enseñe esas enseñanzas. ¿Sí? Entonces, también debe de existir esa relación interpersonal, esa influencia de una manera u otra, que se da incluso a través del lenguaje, ¿sí? A través de historias, a través de principios, de palabras que pueden generar significados. ¿Sí? Entonces, estos significados incluso pueden transformar la vida de una persona totalmente. Yo he conocido personas que solamente por haber entrado a meditar han logrado cambiar muchas cosas de su vida. Ahorita está mucho de moda el hacer rituales también, usando sustancias, ¿no? Psicoactivas. Pero en muchas ocasiones también lo que sucede en esos rituales es que se aprovechan muchos de los beneficios que tienen las técnicas de meditación y las técnicas experienciales, ¿verdad? Muy bien. Ay, ¿cómo voy con el tiempo? No me estoy alargando, vamos más o menos. Ok, muy bien. Y bueno, entonces, hasta ahorita eso sería mindfulness, un poquito lo que está detrás del mindfulness. No sé si haya alguna pregunta o algo, la anotan y al final la podemos tratar de contestar juntos. Y pues bueno, ay, me regresé. Un elemento esencial de lo que hemos estado hablando hasta ahorita es el enfoque, ¿sí? El enfoque es un elemento importante en un contexto psicoterapéutico, ya que una persona, por ejemplo, en depresión, tiende a ver las cosas de una manera más negativa, ¿sí? Y se suele enfocar su mente, sus pensamientos, su lenguaje, su espíritu incluso, a la desesperanza, al sentirse incapaz. Entonces, es importante también que nos demos cuenta en dónde tiene el enfoque las personas, en qué se están enfocando, ¿sí? Y a través de estas técnicas que se utilizan en el mindfulness y en la hipnosis, ayudan a que las personas se enfoquen en algo distinto, en romper ese impasse o ese
patrón de pensamiento que ya venían repitiendo constantemente estas personas. Entonces, ahí la relación interpersonal o el trabajo que hace la intervención de un terapeuta es de gran importancia porque ayuda a que la persona tenga un enfoque distinto, pueda percibir su realidad desde otra perspectiva, incluso que pueda haber oportunidades cuando antes no las veía. Y a partir de este enfoque se puedan activar mecanismos más creativos en su mente, ya que cuando está enfocada en pensamientos catastróficos, su mente no es capaz de ver alternativas, sino que solamente tiene una visión de túnel. Y lo que intentamos con estas experiencias es que las personas puedan evocar otras alternativas, evocar recursos que los hagan fortalecerse para poder afrontar el problema. Incluso podemos ayudarles a despertar esperanza para tener expectativas positivas del futuro y que su enfoque vaya dirigido al futuro de una manera más positiva y esperanzadora. Incluso también esto puede ayudar a que las personas recuperen su autonomía y puedan tomar las riendas, por así decirlo, de su vida. ¿Sí? Entonces, esto va a depender de lo que la persona se esté enfocando, porque si se está enfocando en que no es capaz, pues ¿cómo podemos lograr que la persona se sienta capaz, por así decirlo? ¿Verdad? Entonces, si está yendo al pasado para recordar experiencias negativas, traumáticas, de resentimiento, nosotros podemos ir al pasado, pero para recuperar recursos, excepciones, momentos en donde la persona demostró tener fortaleza para salir adelante de esa situación. Y podemos hacer esa regresión, pero enfocándonos más en lo positivo en lugar de la experiencia traumática, que sería lo más tradicional. ¿Sí? Ok. También, algo importante aquí es la sugestión, ¿sí? Porque esta palabra o este concepto se puede entender de muchas maneras, porque se traduce del inglés al español. Entonces, suggestion puede ser incluso una sugerencia, ¿no? Y no necesariamente estar sugestionando a algo, ¿sí? Entonces, también en la hipnosis es muy importante el enfoque que tú utilizas, las palabras que tú utilizas para poder catalizar esas experiencias y que esas experiencias sean transformadoras a través del lenguaje, la relación terapéutica que es muy importante. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se ve la hipnosis como un proceso donde hay una persona que tiene poder, poder mágico sobre una persona pasiva que está sentada y que se duerme y ya no sabe nada sobre ella, y que una persona tiene poder sobre la otra, básicamente. Cuando en realidad no es así. Entonces, es muy importante que también entendamos cuál es el objetivo que tenemos o la intención que tenemos cuando hacemos uso de la hipnosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la hipnosis? De manera general, existe en la Asociación Americana de Psicología, en la APA, existe la División 30, que es la división que se encarga de, en donde se encuentra ahí la hipnosis como una práctica que es validada por la APA. Y ellos son los que en el 2014 definieron lo que es hipnosis. Y ellos lo hicieron con el afán no de simplificar lo que es hipnosis o de hacer menos, sino de tratar de dar un concepto en donde podríamos todos
tener un acuerdo, incluso poder ayudar a las investigaciones científicas, ¿sí? Porque también en muchas ocasiones cuando se habla de hipnosis está cargado de mucha ideología o de muchas creencias o incluso de esoterismo. Entonces, pues se trató de evitar todo eso y convertirlo en una práctica basada en evidencia científica, ¿sí? Entonces, estos conceptos no están con hacia ningún enfoque terapéutico en particular. Porque, por ejemplo, la hipnosis se puede utilizar con un enfoque cognitivo-conductual, se puede utilizar incluso con vidas pasadas, ¿sí? Que he escuchado también cosas que están de moda, las constelaciones familiares, ¿no? Que son algunos de los conceptos que ahorita pues mucha gente le llaman la atención, ¿sí? Sin embargo, para evitar tendencia hacia alguno de estos enfoques o algunos paradigmas, entonces se trató de hacer estas definiciones, ¿sí? Entonces, la hipnosis es un estado de conciencia que implica la atención focalizada, igual que en el mindfulness, y una conciencia periférica reducida, caracterizado por una mayor capacidad de respuesta a la sugestión. Básicamente, eso es lo que es la hipnosis. Hay personas que se pueden incluso molestar si se simplifica y se dice que la hipnosis es un estado de conciencia. Porque hay quienes lo ven como un estado ancestral, iluminación incluso también. Hay quienes lo ven como que es la puerta para una conexión con la sabiduría universal y con tu sabiduría interna. ¿Sí? Entonces no es nada más un estado de conciencia, sino que es algo más, porque genera una conexión contigo mismo, mayor que la que tendrías en otro estado de conciencia. Pero bueno, la hipnosis entonces tiene que ver con un estado de nuestra mente. De un enfoque naturalista decimos pues que todos entramos en estado de trance durante el día en varias ocasiones. Cuando estamos leyendo, cuando estamos lavando los trastes, lavando la loza, cuando estamos escuchando música, cuando estamos navegando en las redes, cuando estamos conduciendo un vehículo. Son momentos en donde nuestra atención se focaliza tanto que perdemos conciencia del tiempo y de algunos otros elementos externos que podrían distraernos, sino que estamos tan enfocados que incluso puede pasar una hora y se nos hizo que fue bien poquito. O incluso, como me sucede seguido, que llego a mi casa y no supe cómo le hice para dar vuelta en el coche, para frenarme en los semáforos, para prestar atención que ahí venía el de la motocicleta, que se me atravesó una señora. No sé cómo lo hice, sino que fue ese estado automático que me ayudó a mantenerme a salvo y a que no me sucediera nada. ¿Sí? Entonces, ese estado se aprovecha en un ambiente clínico para convertirlo en un proceso terapéutico. Y a eso es a lo que le llamaríamos la hipnosis clínica y la hipnoterapia. Entonces, se hace uso de ese estado de hipnosis para hacer un tratamiento de algún trastorno o de alguna preocupación médica o psicológica. Entonces, ahí es donde ya estamos hablando de hipnosis clínica, ya no solamente de hipnosis, sino que es una hipnosis que está siendo utilizada con un objetivo muy específico, que es el bienestar de quien está siendo hipnotizado. Hay quienes también hablan de que la hipnosis, para que sea hipnosis, tiene que haber como un acuerdo, ¿verdad? De que tú le digas a la persona, te voy a hipnotizar, y que la otra persona diga, ok, sí, hipnotízame. Entonces, como ya están de acuerdo, entonces sí. Pero bueno,
hay prácticas formales y prácticas informales. Hay quienes utilizan lo que es la hipnosis conversacional, que sucede cuando estamos conversando, y se utilizan algunos elementos de la conversación y de la comunicación para generar estados de trance naturales en las personas, sin necesidad de un ritual protocolario tradicional, como lo que vemos comúnmente. Un proceso de inducción tradicional, de cierra los ojos, concéntrate en tu respiración, en tu cuerpo, etcétera, ¿sí? Sino que sin cerrar ojos, sin entrar en todas esas instrucciones, también se puede lograr este estado de trance. En donde es un estado de conciencia, entonces, que nos lleva a estar en un estado de trance. Hay quienes también critican esta palabra porque dicen que no existe el trance como tal. Pero bueno, también para simplificarlo, a la hora de estudiarlo, se usa esa palabra para entender ese estado en el que las personas entran cuando están en hipnosis, ¿sí? Y le llaman trance, trance hipnótico. Y también se habla de la alta sugestionabilidad. Te puede ayudar sobre todo para hacer cambios, que es el objetivo de la terapia, hacer cambios en beneficio de las personas. Y nos aprovechamos de esa alta sugestionabilidad para tratar de ayudar a la persona a hacer esos cambios, ¿sí? En sus emociones, en sus percepciones, en su autoaceptación, sus expectativas a futuro, etc. Dependiendo lo que sea el objetivo de la terapia. Los hipnotistas o los investigadores en hipnosis, pues han hecho mucha investigación y existe pues mucho consenso sobre los elementos primordiales que caracterizan a la hipnosis, ¿no? Esta imagen que les pongo pues es un mito, ¿no? Algo que tradicionalmente se entiende como la hipnosis, cómo es que estos poderes mágicos tienen un efecto sedativo, somnoliento, ¿no? La otra persona y se duerme y se durmió, porque se usa la palabra dormir, ¿verdad? Incluso los hipnotistas famosos dicen, duérmase, se duerme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente son algunos elementos importantes que se han investigado y que de manera general los voy a mencionar. Por ejemplo, cómo se elabora una sugestión, cómo las personas nos sugestionamos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos dicen algo, si nos enfocamos en el miedo es una emoción muy fuerte y está comprobado que a los latinos nos mueve mucho el miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sugestionar a alguien a partir de despertarle el miedo, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, ver fantasmas, que yo lo he hecho nada más de broma con algunos amigos, ¿no? Y sí hemos logrado que personas vean fantasmas donde en realidad no había nada, ¿no? Pero pues a veces también es la presión social, el impacto, ¿no? Entonces, y la emoción que se implica lo que hace que las personas sean más sugestionables, ¿no? También existen estilos de sugestión y personas que son más altamente sugestionables. Hay personas que son más fáciles de convencer y hay personas que no, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que se pueden concentrar más fácil, hay personas que no. Hay quienes hablan de la resistencia en la psicoterapia y que una manera de trabajar la resistencia es con la hipnosis. Pero algunos pueden pensar, ¿cómo? Pues si está resistente no va a querer que le haga hipnosis, ¿no? Entonces, es parte de trabajar la colaboración y esa alianza terapéutica para que la persona también esté dispuesta a experimentarlo como un trance formal, no nada más como parte de la conversación, sino que también quiera entrar a una experiencia de este tipo, porque también, pues la persona es un poco más pasiva y en un estado de trance también se deja de lado la parte racional, ¿sí? Entonces, esa parte queda a un ladito descansando y empezamos a trabajar con lo que es la parte subconsciente, ¿sí? Entonces, también la influencia social, ya lo había comentado, la sugestionabilidad humana,
Cada persona tiene respuestas diferentes, hay quienes entran más fácil que otros, hay quienes entran más profundo que otros, ¿sí? No hay nada mejor ni peor desde el enfoque que yo trabajo, o desde los enfoques naturalistas, centrados en soluciones, porque utilizamos lo que la persona tiene. Uno de los principios es la utilización, ¿sí? Entonces, si la persona tiene un trance muy leve, usamos ese trance leve. ¿Sí? No tenemos por qué a fuerzas tenerla que someter a algo, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que hace la diferencia en el modelo que yo propongo o en el que me he entrenado, porque es un modelo más naturalista y que también respeta más la dignidad de las personas y no trata de ser autoritario, ¿no? Sino más permisivo. Y pues bueno, también el sustrato neurológico de la atención, porque se ha hecho investigación, qué áreas del cerebro se activan, cuáles se desactivan cuando una persona está en un trance hipnótico, ¿sí? Y se puede dar cuenta a través de los electroencefalogramas cómo es que una persona está activando diferentes zonas cuando está imaginando, por ejemplo, que huele algo, cuando en realidad no lo está oliendo, ¿no? Por ejemplo, o que está viendo algo cuando en realidad no está viendo nada. Sí, entonces se trabaja mucho con la imaginación también, y eso es otro elemento importante, que no todas las personas son iguales para imaginar. Sin embargo, lo que nosotros queremos generar es una experiencia. Sí, es una experiencia transformadora. ¿De qué? Pues de los elementos que ya hemos considerado importantes para trabajar en la terapia. Y creo que ya estoy con el tiempo encima, entonces voy a ir un poquito más rápido. Entonces, esto sería lo que llamamos una comunicación sugestiva. Cómo poder, a través de la comunicación, generar esa sugestionabilidad en las personas, ya sea profundo, leve, moderado, no importa. Sin embargo, lo que va a generar eso es la alianza, la conexión que exista con la persona, ¿sí? Eso es bien importante para poder generar buenos procesos de trance, por así decirlo. Y bueno, para irme rapidito, porque ya el tiempo nos está ganando, existen diferentes tipos de hipnosis, como lo he mencionado, la tradicional o la directiva y la naturalista o orientada a soluciones, que es la que yo practico, o la ericksoniana también, podría entrar ahí también. Dentro de la directiva tradicional, lo que la caracteriza, pues, es que es autoritaria. Quien manda y quien dice todo lo que se hace es el operador, o en este caso el terapeuta. Le hace sugestiones, le dice a la persona qué sienta, qué debe de sentir, en dónde lo debe de sentir, etcétera. ¿Sí? En cambio, un enfoque más naturalista es más permisivo, deja que la persona elabore, evoque sus experiencias, y las experiencias que tiene son las que usamos, no las que nosotros queremos que tenga. Porque a veces se usan, por ejemplo, scripts o guiones ya hechos y queremos que la persona vaya a una playa, no sé, por ejemplo, y la persona en su mente se imaginó un bosque, nunca ha ido a la playa, entonces no se puede imaginar. Y a veces podríamos entrar en ese tipo de dificultades porque estamos queriendo imponer nuestra agenda en lo que la persona y su mente está elaborando, ¿no? Entonces, por eso la importancia de nuestra postura de no experto, ¿sí? Y bueno, hay algunos fenómenos hipnóticos, pero esto ya igual lo podríamos platicar en el curso, que son con los que se trabaja en la hipnosis, con los fenómenos perceptivos de memoria, del cuerpo, y los afectos y las asociaciones. Dependiendo del síntoma y el área en donde se está viendo el síntoma, también es en el que se hace la intervención. Por ejemplo, si es una persona que está teniendo recuerdos negativos, pues trabajamos en los recuerdos para volverlos positivos. ¿Sí? De manera general, es muy reduccionista, pero por el tiempo, nada más para explicar un poco esto. Entonces, ¿son lo mismo? No, pero tienen cosas en común, la hipnosis y el mindfulness. Número uno de las cosas que yo encuentro es que se trata de una atención enfocada, en donde la persona se absorbe, incluso puede llegar a disociarse. También en el que está caracterizada por el uso del lenguaje. El uso del lenguaje y la comunicación será clave.
para poder lograr estos estados. También la intencionalidad. ¿Qué intención tiene? Pues es promover el bienestar, la salud, estilos de vida saludables, los cambios positivos, ¿verdad? Por así decirlo. Y también los efectos a nivel psiconeuroinmunológico, que se ha visto incluso en ambientes hospitalarios con pacientes de cáncer. Diferencias esenciales, pues bueno, la meditación de mindfulness guiada es estar presente sin juzgar, mientras que en la hipnosis involucramos la memoria y la introspección. Estamos pidiendo a la persona que participe y que hurgue y que busque. En cambio, en el mindfulness nada más está presente. ¿Sí? En el mindfulness utilizamos un guión o una técnica correcta. Y en la hipnosis no, porque es una terapia cortada a la medida, basada en la utilización y en una relación de no experto. El mindfulness se enfoca en tener conciencia plena y en regular las emociones, en convertirse como una práctica que se repite y un hábito, ¿sí? En cambio, la hipnosis no puede convertirse en una experiencia transformadora y resignificadora solamente en una sola sesión y no necesitar de tener que estarlo repitiendo muchas veces, ¿no? Entonces difieren en sus bases filosóficas y en sus intenciones, pero comparten su uso con una orientación terapéutica que ambas nos pueden servir para beneficiar a nuestros consultantes. ¿Cómo los puede beneficiar? Pues a través de ganar flexibilidad psicológica. Creo que eso es uno de los elementos principales, porque muchas veces los problemas de las personas se encuentran en la inflexibilidad. Entonces, pues bueno, esto nos puede ayudar también en esa parte. Rapidito, pues los mitos, dificultades, es que las personas dicen, no me quiero hacer budista, no me quiero involucrar en cosas raras, místicas esas, ¿no? O en la hipnosis, cosas que me dicen, no voy a dejar que controles mi mente y a ponerme a hacer cosas extrañas y no saber qué es lo que hago. Pues bueno, son mitos, algunos de los que vamos a estar hablando en el curso. Y para terminar, pues, ¿qué lenguaje es el que usamos? En el mindfulness usamos un lenguaje enfocado en estar conscientes, en ser abiertos y tener aceptación. Y en la hipnosis, centrada en soluciones, nos enfocamos en resignificar el problema a través de un enfoque en los recursos, la esperanza y la autoeficacia. ¿Sí? Y lo hacemos a través de el lenguaje, aprovechando un momento en el que las personas están enfocadas, absortas y abiertas a la sugestión. Esto, como tareas, objetivos de terapia, nos puede ayudar, uno, a establecer un hábito, el mindfulness, para que las personas lo practiquen ellos de manera particular y vayan generando un hábito de cómo reaccionar emocionalmente ante las situaciones que se presenten en su vida cotidiana. Y la hipnosis nos va a ayudar entonces a establecer conversaciones que nos ayuden a resignificar algunos elementos del problema de las personas, ya sea a través de un trance formal o de un trance informal. Entonces te pregunto, ¿qué áreas quisieras tú atender con tus consultantes? A regular su organismo, a tener equilibrio emocional, a tener más conciencia de sí mismos, a desarrollar su intuición, a tener mayor comunicación sintónica consigo mismos y con el mundo, a tener mayor flexibilidad en sus respuestas, a modular el miedo, a tener mayor empatía o incluso trabajar aspectos morales. ¿A ti en qué te puede ayudar? ¿En alguno de esos? Yo creo que sí. Entonces te invito a que te inscribas a este curso que vamos a tener sobre el mindfulness y la hipnosis para trabajar específicamente situaciones de estrés en adultos. Les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias. Y pues adelante, no sé si tengan alguna pregunta, ahí están mis contactos, Facebook, correo electrónico. Juni, ¿qué tal? ¿Cómo fue con el tiempo? Muchas gracias. Excelente, excelente docente. Pasemos a las preguntas entonces. Pueden levantar su manito virtualmente y yo les voy a dar acceso a sus micrófonos.
Voy a dejar de compartir. Preguntas. Ya. Raimundo. Raimundo, voy a activar tu audio. Gracias, ¿sí me escucha? Escuchamos, Raimundo, Muchas sí. gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal, maestro? Sí, mi pregunta me hace muy interesante. Tu servidor hace uso de la terapia y hago uso de la hipnosis ericksoniana, en cierta forma, de forma verbalizada. No obstante, la he utilizado mucho en trastornos de ansiedad generalizada. Sin embargo, me genera... ¿Te silenció su micrófono, Sí, Raimundo? está silenciado. Voy a A ver, reactivar nuevamente su micrófono, Raimundo. sí, ¿ya se reactivó? Raimundo se cortó. Sí. Sí, sí, te escuchamos Ah, nuevamente. perdón. Sí, mencionaba que en el uso de terapia con hipnosis ericksoniana, para trastornos de ansiedad, principalmente generalizada. Y me ha servido bien el generar un mapa corporal en el cual identifican dónde se encuentra el dolor emocional. Posteriormente, la mayoría de las veces se va a hacer la tilde, que es parte del pecho. Sin embargo, el Mildred, si lo entiendo bien, genera también la misma consistencia o se hace de forma más regular, ya que la hipnosis, y cuando yo la utilizo, entran en trance de forma muy regular rápido. Y aquí entiendo que es un poco más lenta. Entonces, considerando que esto es una evidencia, ¿cuál sería la diferencia entre estas dos? ¿O reconocería la diferencia entre estas dos? Ok. Ah, gracias por tu pregunta, Raimundo. Interesante lo que comentas. Eh, a lo que me refiero con el tiempo en su uso es que el mindfulness es más bien una práctica que se puede realizar de manera cotidiana, ¿sí? Es algo que tú puedes hacer en tu casa y tú puedes hacer con un objetivo que es desarrollar, porque pues es como ir al gimnasio, ¿no? Desarrollar esas habilidades en tu mente. ¿Qué habilidades? Pues las habilidades de aceptación, las habilidades de estar presente, de estar consciente, de no distraerte por otras cosas que te generan aflicciones, ¿no? Por así decirlo. Y en la medida en la que tú lo practicas, te vas haciendo más hábil. Y cuando llegan esos pensamientos que te abordan y que tratan de hacerte entrar en la negatividad, por ejemplo, tú ya sabes cómo reaccionar a ellos, los aceptas, no te pones a rechazarlos, ¿sí? Los observas que lleguen y los dejas ir, sin juzgarlos, porque son parte de ti y tú los creaste, ¿sí? Entonces, es una técnica muy específica, el mindfulness, en el que necesitamos estarlo practicando para que con el paso del tiempo nos habituemos y lo hagamos ya casi sin pensarlo, ¿no? Que forme parte de nosotros. Casi así como cuando, no sé, aprendes algún instrumento musical, ya cuando lo practicas y lo usas, lo interiorizas, ya cuando estás muy avanzado en su práctica, puedes tocar sin estar pensando lo que estás tocando, ¿no? Sin estar volteando a ver. Entonces, es una habilidad, el mindfulness, que se desarrolla y que es muy útil porque es complementario a lo que tú trabajes. Sí, eso va a ayudar a que la persona tenga una estrategia de afrontamiento fuera del consultorio que le pueda ayudar a ganar mayor flexibilidad y regulación emocional. Perfecto, muchas gracias, Paul. Vamos a dar espacio para una pregunta más. Pueden levantar su manito. Bueno, como no tenemos más preguntas por micrófono, vamos a pasar al chat. Abraham Santamaría pregunta, ¿se puede vivir en todo momento consciente de uno mismo? ¿No sería peligroso? Fíjate que relacionándolo un poquito con el comentario de hace un momento, eso puede pasar también con alguien que tiene ansiedad, ¿no? Incluso hay quien pueda decir cómo puede enfocarse en sus sensaciones, eso no lo va a ponerse más ansioso si eso es lo que tiene, ¿no? Entonces,
son estrategias que forman parte del modelo ericksoniano. Y también invitan a la persona a que deje de rechazar esas sensaciones, sino que las acepte como parte de él y que sepa qué hacer cuando se presentan. Y que se convierta o que se vaya haciendo tenga más confianza en que puede afrontarlas de una manera sana. Y que son parte de él, son parte de su mente, y que conforme vayamos practicando o adentrándonos más en la práctica, incluso pudiera pues llegar a etapas más avanzadas de la meditación que también tienen que ver con encontrar sus intenciones que están detrás de esas emociones, de esos pensamientos. Sin embargo, centrarse en el cuerpo es la base principal, es lo más básico que tenemos. Antes de tratar de cambiar nuestros pensamientos, hay que tratar también de tener contacto con el cuerpo, ¿sí? Entonces, sí es muy importante esa parte corporal. Y, pues bueno, no sé si contesté su pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias, docente. Y con eso ya vamos cerrando. Les damos las gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos al expositor Paul González por esta tremenda exposición. Así que, Paul, te puedes Muchas despedir gracias. de los participantes. Muchas gracias, Juni. Muy amable. Es muy linda. Agradecerles a todos por su tiempo. La verdad, no está de más repetirlo porque pues nos están dando el tiempo y su atención por estar aquí. Les agradezco muchísimo y por la oportunidad de poder compartir algunas ideas y pues igual invitarlos a que se inscriban al curso para que podamos ahondar un poco más en estos conceptos y ponerlos en práctica. Creo que también eso es bien importante porque este curso también se va a tratar de hacer ejercicios de práctica. Entonces, me gustaría verlos ahí. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias.